¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos, el día de hoy me encuentro con Manuel de la Torre. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Les Pau, muy presento. bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Nada más presentándote como se debe, Manu. Tú eres CEO y fundador de IA Interactive, ¿no? Y además, eres miembro de distintos consejos, eres inversionista. A ver, la verdad es que eres un gran invitado para mí el día de hoy. Muchísimas gracias, en verdad, de poder tomar la invitación. No, hombre, a ti por invitarme, porque estos temas que tú llevas me parecen muy interesantes. No, y además creo que hemos tenido unos muy buenos momentos juntos y la verdad es que yo me la paso increíble siempre que platico contigo, además de todo lo que me compartes y de todo lo que podemos charlar. Pero bueno, Manu, no sé, a mí, yo no te quiero presentar, la verdad es que a mí me gustaría que tú te presentes porque creo que siempre escuchar la historia desde el protagonista, ¿no? Tiene muchísimo valor. ¿Nos puedes platicar un poco de tu trayectoria profesional? ¿Cómo fundas, no? IA Interactive, ¿cómo llegas a participar en distintos consejos? O sea, a ver, un poco de tu historia, un poco de por qué estás donde estás el día de hoy. Bueno, te cuento, voy a hacerla como un poco corta. Tengo 50 años hoy, bueno, voy a cumplir 50 ahora el 3 de abril, y yo fundé la empresa en el 96, o sea, hace 29 años. O sea, yo tenía pues 21, ¿no? Entonces estaba todavía en la universidad y ahí en ese entonces, pues, estaba empezando la revolución del Internet, por decirlo así. Yo estudié en un TEC regional, en un TEC en el de Morelia, o sea, no en el TEC de Monterrey, sino en el TEC regional, y ahí no tenían Internet en aquel entonces. Bueno, de hecho, ninguna universidad tenía Internet, solamente creo que la UNAM era la que tenía un nodo de Internet, y el TEC de Monterrey en Monterrey y algunos de sus campus. Entonces yo un verano, cuando estaba en la universidad, pues ya me habían contado el Internet y me llamaba mucho la atención. Entonces fui a tomar un curso a la UNAM de Internet, y de hecho también mi diploma de cómo usar Netscape, un curso de 3 días, y me dieron otro curso de cómo usar Unix para revisar correo y algunos comandos. Entonces, la verdad es que me emocionó mucho esa parte de haber tenido el contacto con Internet, y empezaron los proveedores estos de dial-up a existir, pero nada más llegaban las líneas, o sea, bueno, nada más había para conectarse en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de Morelia, entonces me tocaba conectarme pues de larga distancia, y era eso de que sonaba el módem y que desconectaban en tu casa, y entonces ya se perdió la conexión. O sea, las velocidades los módems más potentes eran de 54K, ¿no? Y el normal era de 14K. Entonces es un internet nada que ver como hoy lo vemos. Y lo que eso me dio, o sea, como ese contacto de usar de conectarme a internet, es que cuando llegó un proveedor a Morelia a vender el dial-up, pues puso ahí en el periódico, pues buscamos a alguien, un instalador de internet. Ya voy ahí yo con mi cara, pues yo sé internet. Y pues yo creo que han de haber dicho, bueno, pues no llegó nadie, pues es que nadie sabía internet, o sea, imagínate, o sea, y entonces pues el instalador pues dijeron, seguro que sabes, no, yo sé, yo tomé el curso, aquí están mis diplomas, todo. No, pues va. Entonces empecé como instalador de internet, entonces iba a las casas de la gente que pedía su dial-up en Morelia, entonces llegaba con 2 discos de 3 1/4, pues a lo mejor tú lo recuerdas. Y si no, Sí, no digan de nada los para no floppies. evidenciar la edad. Así es, para no evidenciar la edad. Entonces ya con ya de la edad ya está. Entonces, con esos floppies llegábamos, los instalábamos, le configuraba a la gente sus modems, y con eso, bueno, fuera como que tuve más oportunidad de tener el día a día con el internet y con las personas, ¿no? Cómo lo usaban. La ventaja es que yo, cuando llegaba a la oficina que tenían en Morelia, ellos habían comprado un enlace de la ciudad de Morelia a Monterrey de 64 megas, o sea, fíjate, 64 megas, o sea, la conexión que ahorita tú y yo te estábamos probando para conectarnos, con ese era el que le daban servicio
a 10 líneas telefónicas conectadas simultáneamente en las casas. Entonces yo llegaba allá a la oficina y tenía una computadora con Unix, que ya me habían enseñado entonces en la UNAM. Entonces me pude meter a esa, bueno, me la prestaban y entonces tenía pues una máquina conectada a internet, lo que nadie tenía, con un super ancho de banda. Y entonces, además de navegar, lo que me puse a practicar o hacer cuestiones de programación que yo estaba justo llevando en la carrera en ese momento, que era programación en C++. Entonces dije, pues esta máquina que tengo aquí en la oficina tiene el compilador para programar en C++, y empecé a hacer como programitas, ¿no? Y entonces dije, oye, pues es que estos programitas que hago se pueden ver desde internet, y dije, ¿por qué no hacemos una página, o sea, que consulte la cartelera del cine? En Morelia, pues es la capital del cine, ahí está Cinépolis. Claro, ahí está Cinépolis. Las carteleras pues estaban en el periódico, y las carteleras en el periódico se cambiaban cada jueves. Entonces pasaba que la gente llegaba al cine y decía, ya no está en la película a ese horario. Pues es que como la mandan el jueves y tú ibas el martes, probablemente el fin de semana habían dicho, no, esta película hay que cambiarle de horario, y nunca coincidía. Entonces dije, ¿por qué mejor ya en internet, los que se conecten, consultan ahí la película, se pueden actualizar los cambios y todos contentos, ¿no? Entonces fui con el director de Cinépolis, de la parte de tecnología, que acababa justo él de llegar del TEC de Monterrey. Él tiene 3 años más que yo, Miguel Mier. Y le dije, oye, Miguel, pues es que, ¿por qué no hacemos la página de Cinépolis para las consultas de las carteleras? Entonces, él justo como venía de esto, dijo, adelante, vamos a hacerlo. De hecho, como paréntesis, en IPADE tenemos el caso de IA Interactive, que me ha tocado ir a dar, y justo con Miguel, para contar toda esta parte de la historia de cómo es que Cinépolis empieza a meterse en el mundo de Internet, ¿no? En aquel entonces, Claro. entonces empezamos a hacer la página en Cinépolis. Digo, eso fue en el 96, cuando ya transformé como de hobby, como mi idea de decir, ahora sí vamos a hacerlo un negocio, una empresa. Y pues ahí, como anécdota nada más rápida, es que las carteleras hoy pues se sincronizan con los cines en automático, cambian las carteleras, Sí. y entonces se hacen hoy para que nos llegue a los teléfonos, ¿no? Pero en aquel entonces la forma en que llegaban las carteleras, tenían que mandarlas por fax, los cines. Entonces llegaban al corporativo, rollos y rollos de papel, y había 2 asistentes que yo creo que nos odiaron, porque han de haber dicho, ¿quién trajo esta idea? Porque estaban el jueves capturando las carteleras en un Excel, y luego les hicimos un sistemita que lo transformaba del Excel a mi basecita de datos que había desarrollado, y de ahí entonces ya se iba a internet. Entonces pues la gente ya podía conectarse a internet y ver la página de Cinépolis y consultar los horarios. Entonces así empezó lo que hoy es IA Interactive. Y bueno, el IA no tiene nada que ver con inteligencia artificial, porque ahorita justo dicen, pues por inteligencia artificial. No, es porque es Internet Architects. En aquel entonces, o sea, era como la razón de ser, decir, nosotros, todo lo que se ejecute sobre Internet, tenemos que estar detrás, ¿no? Claro. Como parte de la visión, o de, pues sí, cuando uno arranca algo. Y entonces, pues bueno, se ejecuta el sitio ay, ya se me fue ahí, yo creo que te va a tocar cortar. A ver, el sitio de internet de Cinépolis, en donde podían ver la cartelera, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, pues entonces ya esa fue como nuestra primera parte ahí que estuvimos haciendo con Cinépolis. Luego me tocó la oportunidad de que el IPADE fue a hacer los exámenes a Morelia. Por eso te lo estoy contando, porque tiene que ver como con la historia. Entonces fue a hacer los exámenes a Morelia, y dijeron, no están cobrando por hacer los exámenes. Antes cobraban, o esa era parte como el gancho de que decían, los van a hacer gratis cuando visitan las sedes, y era como la parte del mecanismo para pues captar candidatos. Yo dije, pues vamos a ver qué se siente, porque yo quería irme a hacer un máster, no al IPADE, quería hacer algo en tecnología. Claro. Entonces hago el examen, y ya dije, pues era un caso, ¿qué tal te fue? No, pues yo creo que bien, y pues ya no, o sea, ya sabes. Y entonces me avisan en agosto, oye, pasaste el examen, y yo, pues nada más que las clases empiezan en septiembre.
entonces pues ya tienes que venirte si sí vas a tomarlo. Y yo dije, ay, pues la mejor escuela de negocios, mis amigos, los que me habían invitado, había visto cómo habían escalado. Y yo decía, no, es que si me quedo todavía al paso que voy ganando y lo que estoy vendiendo hoy los servicios con Cinépolis, nunca voy a hacer 4 veces más el sueldo que era lo que te proponían casi cuando tú hacías el máster, ¿no? Entonces, en 2 años no lo voy a lograr. Dije, me voy al máster, regreso, mis hermanos se quedaron chambeando como operando, no se deshizo, y dije, yo me voy al IPADE y a profesionalizar y todo eso, pero te estoy hablando, tenía 23 años cuando me fui a hacerlo. Entonces, ¡Wow! Eras de los jóvenes. era de los jóvenes. Sí. Y en ese entonces, pues era como, estamos hablando de los 2000 ya, y estaba el boom de todas las .com, pues Sí. estaba explotando esto. En Estados Unidos, pues ya era la moda de los MBAs que estaban haciendo startups, todos los Googles, todas estas grandes que surgieron en aquel entonces, pues era el momento, ¿no? Te cuento esto porque justo estando en la mitad del máster, me dicen en Cinépolis, ¿sabes qué? Pues ya conseguimos un proveedor que nos va a ayudar, porque en aquel entonces algo que hacemos nosotros es la parte tecnológica de la programación de la página, por decirlo así, o sea, el motorcito de las carteleras, pero como yo soy ingeniero en tecnología, en sistemas, pues para hacer las pantallas y que se viera el diseño bonito, pues no es que no éramos buenos, o sea, nos dijeron un día ya necesitan contratar un diseñador. Entonces lo que al final pasó es que ellos contrataron a una empresa de diseño, y esa empresa de diseño fue la que nos hacía las pantallas, las cortábamos nosotros todas las imágenes y las pegábamos con la programación para que se viera ya en el sitio la página jalando, ¿no? Entonces, a la mitad del máster me dice, Manuel, ¿sabes qué? Ya conseguimos un proveedor que hace las dos cosas y no tengo que ir con el que programa y con el que diseña, así que, pues, gracias. Y yo, ay. Pero dije, bueno, estoy en el máster, qué bueno, y estaba en el momento de las .com. Entonces, cuando salgo del máster, pues me llevaron muy buenas ofertas, porque pues justo era el perfil que estaban buscando las compañías. Había estos puestos de e-business que se han inventado en aquel entonces, y es MBAs que supieran internet, y pues esa mezcla aquí en México no era como nada común. Pero tú ya traías toda la experiencia, Manu. Y esa experiencia, sí. Tú ya te habías vendido como el que dominaba las redes. Ahí estábamos en eso. Entonces, en Cinépolis más bien me marcan y me dicen, oye, ¿qué vas a hacer saliendo? Entonces yo pensé, dije, me van a decir que sí, me voy a chambear o algo con ellos, ¿no? Porque ya los conocía. Ellos en ese entonces seguían trabajando con esta empresa por la que nos habían cambiado. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Es que esa empresa pues terminó contratando a otra que desarrolla y a otra que diseña. Entonces ahora salió peor, porque tengo a uno al que le pido y ese le pide a dos y no ha logrado coordinarlos. Dijo, ¿no te interesaría ya mejor hacer esto en serio? Y entonces imagínate así de decir, ¿no? O sea, como que en charola así de decir, ahí está la oportunidad, ¿no? O sea, por un lado tenía ofertas aquí en Monterrey, en Neoris, en Posadas, o sea, en las top me habían invitado a trabajar y decía, no, pero está padre seguir con mi proyecto de lo de Internet Architects. Y entonces hicimos una buena negociación ahí, quitaron a esta empresa y entonces eso me dio a mí como el punch para ya poder integrar hacia un equipo que hiciera diseño, programación y todo junto. Wow. Y de ahí, pues es que hoy ya somos 280 personas, sí. Hemos tomado más proyectos, no nada más, seguimos con Cinépolis, o sea, todo lo que tú ves hoy en Cinépolis, en los kioscos, las aplicaciones, eso lo hacemos nosotros, no nada más en México, en Latinoamérica, y trabajamos con muchísimas marcas también en México, o sea, Unilever, con Volaris, justo también con IPADE. O sea, tuvimos y hemos tenido relación con las marcas más importantes de México, y eso justo pues nos ha dado muchísima experiencia, ¿no? Y tú sabes que la experiencia a veces es lo que no hay que hacer. Digo, a alguien ya le tocó pagar los platos rotos, pero también es parte del speech comercial de decir, ya pasamos por eso y entonces hay un valor que te puedo dar de que sabemos ya también no nada más cómo hacerla, sino también qué no hacer, ¿no? Sí, claro. Cómo no funcionar, ¿no? O sea, también de las fallas se aprende muchísimo. Así es. Bueno, pues ya esto es como que parte de la historia de lo de
de por qué estoy aquí hoy que me preguntabas. Y es que me emociono mucho, no sé cuánto tiempo ya me comí, pero es que me gusta mucho esa historia y todo lo que pues, fue pasando en el Inter, ¿no? Porque pues justo ahora que platico con gente que estuvo casi desde el inicio, o sea, pues imagínate, si yo soy el grande, o sea, es una empresa con gente muy joven, echada para Sí, adelante, o sea, y luego le digo, o sea, a una amiga que me acompañaba en la parte comercial, o sea, llegábamos y nosotros éramos los que sabemos, los que tal, y todo así de, no, pues sí, si ya dicen ellos, órale, ¿no? Entonces, siempre como muy seguros y muy profesionales de lo que estábamos haciendo. Y pues luego aparte, ya metimos un consejo de administración por y yo creo que supuesto. tú conociste a Pedro Ujú. Suárez. Pedro Sí, Suárez es uno de los consejeros y de los mentores más importantes que he tenido en mi carrera. Y entonces eso también empujó a profesionalizar la estructura que teníamos, ¿no? Porque luego la tentación de cuando pues tú eres la cabeza, el que ejecute, hace todo, pues es como que yo las puedo todas y al final te das cuenta de que pues tienes un buen de debilidades y a veces necesitas a alguien que te oriente hacia dónde hay que poner esa energía, ¿no? por supuesto. A ver, no siempre nosotros tenemos todas las respuestas. Así Y es. precisamente por eso estos roles de la mentoría, de tener un gobierno corporativo formal, pues nos pueden ir ayudando. Pero a ver, de toda esta historia, Manu, que te emociona muchísimo contar y que realmente la disfruté muchísimo ahorita que me la contaste, es que ve, fíjate cómo hace 29 años que empiezas, ¿no? Dices, pues órale, a ver, de aquí pues, lo que haya, yo me vendo, yo sé internet, y el día de hoy ya estás hablando de un tamaño de empresa muy superior a lo que tú, o sea, porque entiendo que cuando empezaste eras tú y el proyecto que te saliera, ¿no? Y el equipo que pudieras tener. Y el día de hoy ya tienes más de 250 empleados, y tienes muchos más clientes y has ido poco a poco, pues dándole forma, ¿no? Así Eh, es. pues bueno, tú ya sabes perfectamente bien que mi línea de investigación tiene que ver con toma de decisiones intuitivas y es bien interesante porque hay toda una línea de investigación alrededor de emprendedores que es muy similar a como tú empezaste, porque no sé si te haya pasado, Manu, que muchas veces la gente dice, bueno, es que intuición es igual a la experiencia que tienes, ya sea buena o mala, pero de alguna u otra manera te forma esos patrones cerebrales para que tú puedas tomar decisiones automáticas. Sin Ujú. embargo, ¿qué es lo que pasa con los emprendedores? A ver, los emprendedores no traen ese bagaje y al final del día también la usan. Primera pregunta, ¿tú de alguna u otra manera experimentaste esto cuando estabas arrancando la empresa? Sí, no, o sea, y definitivamente, yo creo que, y no nada más a veces los emprendedores, sino pues cualquiera, cuando empiezas tu carrera, pues nadie tenemos Claro, experiencia, ¿no? O sea, nadie. y cómo la vas a ir formando, pues en la medida también que vas tomando ciertos riesgos y le metes curiosidad y todo esto, o sea, porque Sí. pues puedes tener una experiencia muy operativa, pero pues también te va a quedar corto todos estos inputs que tienes, ¿no? Pero yo creo que sí, el emprendedor, pues experimenta desde muchas perspectivas, no nada más a la mejor de la que me gusta en momento de desarrollo, sino pues con la gente de diseño, de trato con el cliente, entonces pues te potencia todavía mucho más todo eso donde tienes que, con qué interactuar, ¿no? Entonces creo que por eso a lo mejor es como, pues sí, más complejo porque no es nada más generar experiencia en la línea, sino pues, no sabes qué hacer o crees que sabes qué hacer en todas y a lo mejor no Sí, sabes bien, ¿no? Tu sí, medidor es que van jalando las cosas, a veces no siempre como quisieras, pero pues también es justo cuando ya decides involucrar a externos del consejo o lo primero es pues, buscar un equipo que empiece a ayudarte a compensar todas esas carencias que tenemos, ¿no? Es decir, al consejo tienes que resolverlo de primero de dentro y decir, estoy limitado a esto, no porque no, o sea, pues sí, o sea, hay que reconocer cuando no puedo, no soy bueno, no voy a brillar ahí, y te haces del equipo que te complemente, y luego dices, bueno, el equipo también para no caer en las sobaditas de, bueno, tú hiciste mal esto, tú esto, entonces ya viene el consejo y claro. entonces es otro punto de, pues de control. Por supuesto, no, totalmente. A ver, porque fíjate, entonces ahorita o el discurso que te estoy escuchando no es únicamente la intuición o tal vez los impulsos o los instintos que podamos tener en algún momento, sino que ya mientras vas formalizando, mientras va creciendo, mientras vas dando más estructura a la empresa, pues sí empieza
a tener mucha más relevancia este ejercicio lógico, este ejercicio racional. O sea, las decisiones parece ser que no necesariamente se toman nada más apegados a un lado, ¿no? Así es. Y a ver, y en tu experiencia, Manu, específicamente utilizando la intuición, ¿qué papel ha jugado esto? ¿Tienes algún ejemplo en que tú te acuerdes en donde utilizaste tu intuición y que de alguna manera te haya funcionado o que no te haya funcionado? A ver, algún momento que puedas recordar en donde lo utilizaste, tú como director, tú como líder de equipo. Pues mira, yo creo que hay muchas en las que yo creí que era intuición y no lo es, ¿no? Okay. Porque, y eso justo ya cuando lo he reflexionado, es que a veces uno confunde la intuición con este medio FOMO de decir, hay que hacerlo, es ahorita porque es lo que hay que hacer, y entonces lo haces como por un miedo, y entonces cuando ya lo analizas, ¿no? Pero en el momento dices, no, es que es la intuición, tengo que hacerlo, y dices, no, cuando tienes esta presión de que hazlo, porque si no vas a perder algo, tal, dices, allá hay miedo, entonces cuidado, así no jala la intuición, para mí por lo menos, ¿no? O sea, ya que lo he analizado. O decir, ¿sabes qué? También con tus sesgos, porque todos tenemos diálogos internos, ¿no? No sé si todos, pero yo sí tengo diálogos internos. Yo Y también. entonces pues, entras como en conversaciones y luego también me queda claro que dices, con la intuición no es como que tienes que negociar o hacerle caer en sentido, es llega algo y te da una guía y ya. No es una parte de, bueno, como esta conversación, pero ¿por qué me estás diciendo eso, intuición? Yo creo que, no, dices, no pasa así. No, entonces, No, yo creo que diría que muchos de los casos en los que luego uno justifica es, ¿y cómo le hiciste? Ah, la intuición, es que yo creí que esto iba a, a suceder, pues es más bien como por sesgos o por estos diálogos de miedo, o de, pues sí, de que no perder la oportunidad, ¿no? justo, fíjate, Manu, justo ahorita que estás mencionando estos miedos que pueden surgir, dado que puedes anticipar una pérdida, ¿no? O sea, o que se te pierda la oportunidad, ¿no? Por lo que te estoy escuchando. A ver, es que si no tomo la decisión ahorita, igual y me pierdo la oportunidad. Justo estos comportamientos, ¿no? Teóricamente, y con base en la investigación que he llevado, realmente lo que hacen es que en vez de que sigas confiando en esa intuición, ¿no? Hacen que de alguna u otra manera utilices otro tipo de herramientas, o sea, mucho más enfocadas a la razón, ¿no? O a racionalizar la decisión, precisamente para poder evitar esa pérdida. O sea, como que el comportamiento es, híjole, como yo ya anticipo la pérdida, mejor aseguro los recursos posibles para perder lo menos posible en caso de que lo vaya a perder, ¿no? Así es. Entonces, de alguna u otra manera, ahí es donde nuestro cerebro dice, no, a ver, espérame tantito, hay que irnos por otro lado, ¿no? No necesariamente me tengo que guiar por este miedo, porque fíjate, ahorita hablabas, es que tal vez al principio no era intuición. Entonces, mi siguiente pregunta hacia ti es, ¿cómo distingues? ¿Cómo distingues cuando es miedo? ¿Cuándo distingues cuando es un sesgo? ¿Cuándo es un juicio? ¿Cuándo distingues cuando realmente la intuición te está diciendo que por ahí es? O sea, ¿cómo puedo diferenciarlos? ¿O cómo te has fijado tú en tu experiencia? O sea, la respuesta es, no te presiona. O sea, no es hazlo ya, es llega, Ok, así, o sea, es esto, y no es algo que se tiene que discutir ni pensar por qué, o sea, ahí está, o sea, como que fue este flachazo, o sea, ¿sabes cómo lo veo? Como hasta una manera media romántica, a veces es pensar que la intuición es en el punto de lo que sí conoces y construye un puente invisible a lo que no conoces. Entonces, ok, en ese momento es, pum, se abrió el puente y te ok. conectó con otras cosas que tú ya tienes, porque justo ahorita de lo que yo también he investigado es que toda esta parte de dónde están las neuronas y que están pues, obviamente no nada más en la cabeza, en el corazón, en el estómago, cómo cada vez que vamos generando ciertas experiencias va almacenándose Sí, emociones, sensaciones y no nada más recuerdos. Entonces tienes como muchos puntos que están ahí en ti como persona y que cuando justo encuentras este punto de la intuición te construye un puente invisible, más bien ese puente es el invisible, y le dices, y se conectan otras cosas que tú ya tenías con esta carga previa, ¿no? Entonces,
por eso digo que más bien la intuición lo veo como un puente de haz, o sea, la intuición no te da el camino, te da el siguiente paso Ok, y bueno, y ese también no significa que esté bien, ¿no? O sea, porque no. pues justo a lo mejor sigue siendo un reto de decir, bueno, no vaya a ser que sea un sesgo de confirmación, ¿no? Que obviamente no vas a decir, sí, me voy a poner a discutir con el sesgo, sino es, hazlo, dices, ¿y será o no? Ahora, O sea, pero entonces la intuición también viene acompañada, o al menos en tu experiencia, viene acompañada de un elemento de acción, o sea, como que una invitación hacia la acción. Esto está conectando tal vez con lo que yo no sabía, o sea, lo que sí sabía con lo que yo no sabía, que sabe que tenías. pero no más allá, o sea, como que primero actúa y ya después vemos qué puede suceder, ¿no? Sí, o sea, como que te da el elemento de decir, ahí está, o sea, por lo menos en mi caso es el elemento que hace falta para, o sea, y más en las decisiones complejas, porque Sí. muchas veces es, o sea, y tú sabes como directores y no tenemos toda la información para resolver algo, ¿no? En la escuela tenemos los casos, tenemos los anexos, la vida real no tiene anexos, ¿no? Entonces, o tiene algunos, y entonces no están a veces como uno lo necesita ni cuando los necesita. Entonces, ahí es donde dices, a ver, tengo una experiencia en esto, la razón me dice esto, y ahí es donde puede llegar este puente de, ok, traes otras cosas cargadas en lo que has hecho o sea, en toda tu vida profesional, personal, y entonces este puente puede ser el que te genera la intuición de decir, oye, pero si habías resuelto a lo mejor algo cuando eras niño, ¿no? O sea, Ujú. y ahorita le estás dando muchas vueltas, cuando a lo mejor es tan sencillo así, dices, y en tu precio ya te lo cuenta cuando es que estás atorado y dices, no veo qué va a haber allá, dices, cuando pasas, ya a lo mejor tienes otra vez las herramientas de la razón para continuar. O sea, creo que es como llevar siempre estas dos partes, ¿no? No están peleadas. O sea, entonces No, justo este empujoncito, pero no de hazlo ya, lo vas a perder. O sea, porque si no, entonces como dirían, entonces ya hay una presión y desde mi perspectiva la intuición no te presiona, no es, te llega el flachazo y pues, ahí está, o sea, tú no, decides, ¿no? pero me encanta lo que dices. A ver, la intuición efectivamente te llega de manera automática, te llega de flashazo, ¿no? Como lo estás mencionando, te llega así de manera automática. Pero está diciendo, pero no te tiene que presionar. O sea, Así si es. tú sientes que eso que te está llegando de flashazo te está presionando, te está impulsando inclusive tal vez a moverte hacia donde no quieres, entonces tú dirías, ese es un foco rojo, por favor, por ahí no te vayas. Pues sí, pues es un warning, o sea, entonces dices, piénsala, o sea, ¿Ok? piensa si es eso, ¿no? O sea, ahora, no es también a veces que te llegue de la nada, o sea, tú también tienes que, por eso se ejercita, yo creo, y se provoca de alguna manera, o sea, en la Mm. medida que yo creo que tú te vas teniendo estos espacios de soledad, de reflexión, entonces te vas conociendo tú también a ti para poder luego, pues, mandar como esas preocupaciones, esas cosas, y entonces ver cómo internamente te puede generar una respuesta. O sea, no es como de, ay, ojalá y aquí me llegue algo, sino, por ejemplo, yo en mis prácticas diarias, pues es meterle a la meditación y luego hacer unas respiraciones. Entonces, no es, o sea, porque esos espacios me dan chance de, pues a nivel de onda cerebral, de bajarle a Claro. las betas, estar en las gamas más bien en las alfas, más tranquilo, en otro estado, y entonces ir a ver lo que traigo, pues que sea el momento a lo mejor en que se logre filtrar bien para que entonces pueda luego, pues que se generen esas conexiones, ¿no? Entonces, Sí. eso es como que te digo que también yo creo que uno la tiene que ir como provocando. Ahora, hablando de esto de provocar la intuición, yo Ajá. creo que también una de las cuestiones que veo es que la gente no estamos presentes en lo que hacemos, ¿no? Estás haciendo Ok. una cosa, estás pensando en otra. Entonces, si estás hablando que la intuición se nutre de experiencia, de los inputs que tienes en el día a día, pero te pasa siempre de liso, pues entonces, ¿qué inputs vas a tener para alimentar y dejar estos puntitos ahí, ¿no? Entonces, tienes que pues, estar presente, cachar lo que está sucediendo en el momento, después también meterle un poco de reflexión, sin una cuestión a Claro. nivel de juicio, sino más bien de,
qué pasó, como un observador. Claro. Y entonces, en la medida que haces estos tipos de ejercicios, yo creo que la fortaleces para que entonces estés por lo menos más tranquilo de que cuando te llegue eh, este puente dices, bueno, hay un trabajo previo que no es, ay, ojalá ya ahorita me ilumine, ¿no? O sea, Claro. sino tú mismo ya has provocado que eso se esté dando. Ahora, otra práctica también que hago es como el journaling, porque entonces si vas a tomar una decisión, entonces, y que a lo mejor no es, o sea, puedes decir, eso es lo que yo creo, pero me llegó algo intuitivo, entonces pones, ¿por qué lo decidí? Ujú. ¿Y qué voy a hacer? Y luego, después de unos meses, revisas y a ver si se parece. Claro. Entonces, vas calibrando y dices, a ver si esto sí fue intuición o no. O también decir, no, pues mi intuición, la verdad es que pues me lleva por caminos que no me han dado nada, ¿no? Mi O sea, intuición no es buena. no significa la mejor que sea, pues, o sea, que siempre está muy, o sea, hay que tunearla también, ¿no? O sea, yo Claro. creo que a la medida que tú vas justo también llevando este track de qué decido, por qué lo decido, qué lo movió, y lo dices, ahí lo dejo, o sea, no con afán de justificarme, sino decir, ahí está, para que luego revises, decir, ¿sucedió lo que pensabas? Sí, por qué no? Entonces eso también te ayuda a la reflexión, retroalimentas otra vez todos esos puntos en el estómago, en el corazón, en la médula, en el cerebro, para que cuando venga algo, pues se puedan conectar estos caminos, estos puntos que has dejado con Claro. esta neuroplasticidad para poder entonces que te salga algo que tenga forma, ¿no? Claro, y que lo que vayas almacenando, ¿no? De alguna u otra manera vaya haciendo sentido para las decisiones que tú vayas tomando en un futuro. Al final del día, la intuición es un proceso mucho más holístico, ¿no? A ver, no agarramos distintos elementos y vamos analizando los distintos elementos en distintos momentos, sino que tomamos todo lo que hay, y como bien lo mencionabas, Manu, a ver, es que no necesariamente es únicamente lo que está pasando o la decisión a la que estamos afrontando, sino cómo hemos ido trabajando pues estos elementos que vamos guardando, ¿no? Y que vamos almacenando dentro de nuestro cerebro. Son tus inputs que tienes en tu Claro, cerebro, pero en el claro. estómago y en el corazón y donde todo hay neuronas, porque no nada más guardas pensamientos, guardas, Sí, o sea, o ideas, sino guardas sí, también emociones, guardas sentidos, ¿no? O sea, acuérdate, la piel, el cuerpo siente, el corazón total. regula, emociona y el cerebro es el que ayuda ya entonces a pegar estos elementos y hacer algo. O sea, no creo que haya una intuición sin estos tres elementos que muchas veces, como dicen, viene del estómago, ¿no? Por eso es el gut Claro, feeling, porque sí. es donde viene como la parte más emotiva y entonces dices, ay, la sentí, te va acá y entonces la taquicardia y luego ya dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, pero está vinculado todo. Sí, Y claro. entonces, cuando esas emociones ya las logras como pegar y dices, o sea, yo creo que es la intuición con su máximo poder, o sea, o realmente completa, o sea, no es más, no creo que haya una intuición de decir, es que como me dolió esto, intuyo que, o sea, bueno, no sé. No, no, no. A ver, y yo creo que vamos por muy buen camino en esta discusión. Em, pero de aquí que, o sea, la pregunta o la inquietud que me surge es, entonces, ¿qué relevante y qué importante se vuelve eh, estar conscientes de todos los inputs que vamos teniendo y de trabajar los inputs que vamos teniendo? Tú por ahí ya nos hablabas de tres mecanismos que tú utilizas, ¿no? Meditación, estar presente, hacer el journal, ¿no? El journaling, que son tres distintas prácticas. Sin embargo, Manu, seamos realistas, hay poca gente que lo hace, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo recomiendas? O sea, ¿cómo le tendría que hacer un Manu de 21 años el día de hoy para poder ir adquiriendo estas prácticas, para ir desarrollando esta intuición, irla tuneando, ¿no? Como tú bien mencionas, porque creo que con base en lo que hemos platicado entonces, se vuelve sumamente relevante entender los inputs que nosotros tenemos a los distintos niveles que eso puede implicar. Pues mira, la primera, a lo mejor yo creo que la más básica es comer bien, tener una buena alimentación. Y os voy a decir, hoy, ¿qué tiene que ver con la intuición? Si estamos hablando de que el estómago es el segundo cerebro,
Ujú. ¿no? De que ahí es donde entra toda la comida y se van a procesar estos neurotransmisores, o sea, para ayudar a sintetizarse, que luego se van al cerebro y a las demás partes. Entonces, come bien, porque si no el estómago, si al final es lo que te habla, si es lo primero que cuando sientes algo lo tienes fastidiado, no va a jalar, ¿no? Entonces esa Sí. sería una, es tener pues toda esta, la microbiota interna, pues de una manera bien, con unos probióticos, para que estés bien del estómago, que es el que va a estar cachando pues muchas de estas partes de las emociones. Luego la otra, pues hacer ejercicio también, porque pues el corazón al final también es el que resiente pues las emociones para arriba, para abajo. Entonces hay que pues, también tenerlo oxigenado, tenerlo trabajado. Y la otra parte es dormir bien, porque también, si justo estamos hablando de que son los tres elementos de que debes de tener, de que el estómago, el corazón y la cabeza, o sea, cuando vas a tomar justo una decisión, o a lo mejor, si queremos hablar de una calidad de intuición, es decir, pues tienes que asegurar esos elementos que estén bien. No, o sea, si decir, es que algo sentí en el estómago, pero no sé si es una intuición, es un retortijón, entonces no sé, o sea, pues come bien, ¿no? O sea, O es hambre. pues Sí, hambre, sí, sí. ¿no? O sea, o no dormiste bien, pues aunque te Claro. haya llegado así el flachazo, dices, tengo la claridad mental realmente, porque la intuición, como te digo, es el siguiente paso, es decir, pero de ahí se van a detonar más cosas. Y si no estás en el mood, con la claridad, pues, ¿qué entonces qué va a pasar, no? Ahora, esas serían como las tres básicas. Luego la otra que te diría es, pues, empiezas a conocerte a ti mismo con esta parte de la meditación, de darte este espacio, de escucharte, de reflexionar, para que la vida no nos pase como un camión y dices, ah, pues ahí pasó eso, y dices, ¿qué había? ¿No? O sea, porque otra vez justo son los inputs que tú vas metiendo a tu vida, y en la medida es como la calidad del input, o sea, como dicen, entra basura, sale basura, o sea, o en el peor de los casos que ni siquiera entre nada, pues entonces realmente no estás esperando que la intuición vaya a ser de gran ayuda, porque con qué la has alimentado, ¿no? Claro. Otra cosa también que me gusta mucho es viajar. Entonces también viajar ayuda para Sí. justo esta neuroplasticidad, que también va muy vinculada con la intuición, de decir cómo haces a nivel neuronal que haya distintas sinapsis entre distintas neuronas que tienen distinta información. Entonces, justo con este tipo de cosas las estimulas, ¿no? Claro. Venir al IPADE, tomar sesiones, darlas, o sea, es justo te mantiene también de esta parte de la cabeza. Entonces, son una serie de actividades, pero hay que estar presente, que creo que eso es como lo importante. Si no, pues la vida pasa como, como una mosca, ¿no? Sí, hijo, a ver, qué importante el hecho de estar presente y de estar consciente, ¿no? O sea, no nada más estar presente, estar consciente de lo que está pasando, de lo que pasa alrededor. Y yo me acuerdo mucho, Manu, fíjate, hace algunos años yo tomé un diplomado, ¿no? De coaching ontológico y nos hacían hacer ejercicios precisamente para mantenernos en el momento, ¿no? O sea, en la presencialidad, digámoslo así. Y yo me acuerdo lo difícil que era. O sea, realmente al principio, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de ejercicios, qué difícil se vuelve. A ver, es un ejercicio que requiere de todos tus sentidos, que requiere de tus ojos, de tus oídos, a ver, de muchos elementos para poder conectar con el momento, con el hoy y con el ahora. Y qué difícil se vuelve, sobre todo en una sociedad, en un mundo en donde parece ser que todo, o al menos es la idea que nos están vendiendo, ¿no? Que todo tiene que ser rápido, que nosotros ya vamos atrasados, que si no estás donde se espera que estés, entonces ya te quedaste atrás. Y qué difícil se vuelve a hacer estos ejercicios, ¿no? A ver, poco a Y poco, yo sé que poco a poco veces, se desarrollan. Sí, o sea, no estás el, presente porque estás ahí, vibra, voltea hacia. Sí, no. o sea, tiene grandes retos hoy como están las cosas, como tú No, no, comentas. totalmente. No, a ver, yo estoy en contra de los celulares en muchos momentos. Empezando por mis sesiones, yo odio los celulares en mis sesiones. Porque literal te baja la calidad de la sesión, o sea, literal te baja la calidad de la discusión. Te baja la calidad de las decisiones. A ver, igual y ahí estoy haciendo un ejercicio más racional, pero también cuando necesitas que una persona se ponga en cierto rol o juegue cierto papel y que realmente está en otras cosas o está distraído,
pues eso impide que te conectes, ¿no? Y eso impide también que la intuición surja de manera mucho más natural, Y ¿no? la O traba es correcta. que le des los inputs, porque pues como si estás en el caso y jugando un rol y estás viendo el teléfono, o sea, ¿con qué estás alimentando esto que fuiste a tomar a la sesión, ¿no? ¿Cuándo Sí. te va a servir? O sea, no va a parecer decir, pues como lo escuchaste en el subconsciente, aunque estabas tú en el teléfono, se te quedó lo que dijo Pau y un día te vas a la cárcel. Pues no creo. O No. sea, Y sabes qué, Manu, otra cosa con la que me quedo, al menos de lo que estuvimos platicando el día de hoy, es la importancia de voltearnos a ver a nosotros. O sea, si nosotros queremos mejorar nuestra calidad de decisiones intuitivas, tenemos que voltearnos a ver a nosotros como ser humano completo, ¿no? así es. Tenemos que estar muy conscientes de la calidad de inputs que nosotros estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestra mente, a los distintos cerebros de los que estás hablando. Eh, y eso hace que el día de hoy, ante un contexto donde la inteligencia artificial empiece a emerger como una herramienta que nos puede apoyar de manera cognitiva, mucho más racional, eh, hace que nosotros nos tengamos que voltear a ver desde otra perspectiva, pero no quita tampoco nuestra responsabilidad de seguirnos preparando. ¿A qué me refiero? A que, a ver, están estas herramientas, nos pueden ayudar a pensar, qué maravilla, pero eso no significa que nosotros no tengamos que aprender a pensar también, porque si no los inputs no van a tener la misma calidad, ¿no? A la hora que surjan automáticamente. Así es. ¿No? Ay, Manu, oye, muchísimas gracias por esta conversación, en verdad, te lo agradezco mucho. Y yo creo que me quedo con esto de los 3 cerebros, y a ver, back to basics, ¿no? Back to basics, a comer bien, a hacer ejercicio, a dormir, y pues una gran tarea para todos nosotros. Así es. Y como luego te decía, dice Cerati, que me gusta mucho, a veces parece que nos perdemos en el camino, pero ahí nos guía la intuición para ciertas cosas. Por eso hay que tener buenos inputs, para tener buenas guías. Exactamente, exactamente, exactamente. Manu, muchísimas gracias, en verdad. Bueno, Y espero que nos podamos sentar pronto otra vez para, a comer, para si no, tocar. mañana. Sí, seguro, seguro. ¿Vale? Oye, déjame, muchas gracias. Bueno, gracias, Pau.